Muy buenas tardes. En nombre de la Feria Internacional del Libro Monterrey y el Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Crónica de Lumbre, evento que forma parte del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2024. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Genei Beltrán y de Elizabeth Moreno. Genei Beltrán es autor de las novelas Cartas Ajenas en el 2011, Cualquier Cadáver en 2014, Adiós Tomasa 2019. El volumen de relatos Habla de lo que sabes. Los libros de ensayo Asombro y Desaliento. El sueño no es un refugio, sino un arma. El biógrafo de su lector. Y el tomo de aforismos El espíritu débil. Ha sido becario y tutor de la Fundación para las Letras Mexicanas en el género de narrativa. Ha obtenido también el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos en el 2002 y el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada en el 2015. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Bueno, sí, ya. Buenas noches, pues muchas gracias por estar acompañándonos en la celebración de esta novela de Genei Beltrán que se llama Crónica de la Lumbre. Déjenme decirles que Genei Beltrán es uno de los escritores más importantes y destacados de la literatura mexicana actual, que ha ganado reconocimiento por su capacidad para explorar temas complejos que refieren la condición humana a través de una escritura que desafía las convenciones tradicionales. Uno de los aspectos más notables de la prosa de Genei Beltrán es su enfoque en la exploración de la conducta humana, como en esta novela, donde se abordan temas como los conflictos internos, la alienación, la identidad, ofreciendo una reflexión incisiva sobre la psicología de sus personajes. Beltrán no se limita a retratar las experiencias superficiales, sino que profundiza en sus motivaciones, miedos y deseos, creando retratos psicológicos complejos y multidimensionales. Como él mismo lo ha dicho, lo que lo impulsa es conocer la raíz de nuestra naturaleza humana. Y esto es lo que se muestra en la novela que hoy celebramos. Entonces, ya no voy a leer, voy a solamente checar mis notas cuando me atore, pero voy a tratar de ser ágil. Miren, ¿cómo puedo yo calificar la experiencia de haber leído esta novela? Pues como la descarga de un rayo estético, como algo que me desconcertó y me asombró. Me asombró la historia y el modo de narrar. Pero como yo he sido docente mucho tiempo, a mí no me gusta solamente quedarme con la sensación estética. Me gusta ver por qué es lo que me produce esa sensación. En otras palabras, yo no soy solo de las que admira el tapiz, sino que le doy la vuelta al tapiz para ver cómo se van urdiendo todos estos hilados. Entonces yo me pregunté, ¿por qué me gustó tanto la novela? ¿Por qué me gustan los personajes? ¿Por qué me atrapó el narrador? ¿Por qué sufrí con cada una de las situaciones que se fueron relatando ahí? Déjenme decirles que la novela empieza con una situación bastante fuerte. Andrés, un muchacho, ha llamado a sus padres para confesarles que mató a su novia, que todavía está el cadáver ahí en el departamento, que tiene varios días, y después de hacer esta atroz confesión, se tira del balcón y se suicida frente a sus padres. Es una entrada bastante fuerte. O sea, uno dice, ¿y esto qué es? O sea, un feminicidio y un suicidio.
pero contado de una manera magistral. En los siguientes capítulos de esta trama se van desplegando una serie de personajes bastante interesantes y complejos. Déjenme decirles que de todos estos personajes que vamos a ver en este entramado, son 4 o a lo mejor 5 los personajes principales. Arsenio es el personaje, es uno de los personajes fundamentales, es un periodista mediocre, que no tiene relación con su familia, está peleado con su papá, su mamá murió cuando él era muy joven. A Rubí, la esposa, la asesinaron por accidente en un enfrentamiento de narcos y le deja una hija con la cual establece una relación a veces tensa. Narcia es la mamá de Adrián. Ella es profesora de teatro, escritora, aficionada a la astrología. Después de la muerte de su hijo se va a Lisboa, pero regresa después a su natal Sinaloa. Juanillo es también conocido como el Mochomo, es un sicario, nació en un poblado miserable de la sierra, se viene a Culiacán, luego se va a la frontera y regresa ya convertido en un jefe de narco, pues en un jefecillo de poca monta, ni es tampoco el líder de los narcos. Oralia es la novia alcohólica de Arsenio, ella estudió comunicación, con la cual se establece una relación muy compleja entre Arsenio y Oralia. El narrador va a ser muy generoso en los detalles de cada una de las vidas de estos personajes. Nos va a contar desde sus primeros años hasta que ellos son adultos. Se conoce también el entorno en el que crecen cada uno de estos personajes, en los cuales influyen también en la psicología de cada uno de ellos. Ahora, en la definición de cada uno de estos personajes, el autor va a demostrar su habilidad para explorar la experiencia humana, presentando personajes que se encuentran en constante lucha con sus propios sentimientos y circunstancias. A todos estos personajes los va a unir un contexto emocional, afectivo y hasta económico adverso. Algunos de ellos, un contexto económico bastante miserable. Todos ellos además han sufrido alguna pérdida, un padre, una madre, un hijo, pero a todos ellos los sostiene, como dijera Sábato, una furia persistente para sobrevivir, para respirar en su pequeño y grotesco heroísmo de todos los días frente al infortunio. Hay un pasaje que les voy a leer rapidito al final, donde se ve más palpable esta lucha cotidiana que tiene que hacer cada personaje. Además, la historia de los personajes no se cuenta lineal, se va alternando hábilmente y uno puede seguir sin problemas cada una de estas vidas. Alrededor de ellos gravitan sus padres, su familia, sus amigas, sus parejas, etcétera. De manera tal que en un primer momento yo pensé que cada uno de ellos era como un árbol, una especie. Yo dije, bueno, el autor está creando un bosque con árboles genealógicos de diferentes psicologías. Sin embargo, cuando seguí leyendo, la trama me mostró que no era en realidad, que no eran árboles independientes, que no eran historias paralelas, porque las historias se empiezan a cruzar de manera muy interesante unos con otros personajes, de tal suerte que se convirtió la trama en un árbol poderoso de fuertes ramas. La historia ocurre en la década del 2000, en la primera década del 2000.
y aparecen también, de alguna manera, los hechos que caracterizaron la guerra del narco que inició Calderón. Es muy fácil para mí, por ejemplo, descubrir los políticos, los narcos, los sucesos históricos que realmente ocurrieron y que están ahí en la trama de Crónica de la Lumbre. Además, la historia ocurre principalmente en Mazatlán y Culiacán. Y entonces hay otros detalles que también, aparte de la geografía arquitectónica, hay otros detalles que nos van a ubicar en este contexto de enfrentamientos entre narcos, militares, políticos y bueno, todo lo que ocurría en ese tiempo y que ya no ocurre según el gobierno, ¿no? Pero está muy bien referido estos sucesos históricos. Esto no quiere decir que la novela sea una novela de denuncia ni una novela que presente determinada ideología, aunque pudiera estar ahí. Lo que quiere decir es que el autor decidió dejar a los personajes en esta ciudad, como si dijera, bueno, aquí se quedan, aquí les tocó desplegar su humanidad, sean aquí. Uno de los personajes, por ejemplo, reflexionando sobre la ciudad de Culiacán, dice: ciudad resiliente, ríspida, se sobrevive porque se persiste en la voluntad de vivir y en esa idea se cree que será compensado. Para poder llegar a entender estos personajes, el narrador hace un trabajo que a mí me pareció de los más acertados en el autor. El narrador asume los diversos puntos de vista de cada uno, las perspectivas de cada uno de estos personajes, de tal manera que parece que ellos nos están contando sus vidas y no este narrador tradicional que está arriba como un dios contando todo, ¿verdad? Son como los personajes desnudándose en sus afectos, en sus complejidades, en sus duelos, en sus dolores, en sus pérdidas, de tal forma que vamos estrechando relaciones o nuestra relación con cada uno de estos personajes. Quiero resaltar también que en este entrecruzamiento de historias entre personajes resalta la amistad de Narcia y Arsenio. Narcia, como les dije, es una mujer de 68 años, fue maestra de teatro, escritora, una intelectual, y Arsenio es un muchacho, bueno, ya casi maduro, un periodista mediocre, pero se establece una relación como de madre e hijo entre ambos personajes. Incluso descubren en la trama que al hijo y a Arsenio los une una fecha específica, que no les voy a decir porque espero que la descubran ustedes. Y esto los ha unido en el infortunio y en la desolación. Yo ahorita le voy a pedir a Genei que lea un pasaje donde ellos dos hablan de cómo, a pesar del infortunio, de la adversidad, del contexto en contra, de estas almas tan destrozadas, ellos siguen viviendo cada día. Y cómo también, ¿qué se siente cuando se tiene una pérdida tan grave, tan profunda como es la pérdida de un hijo? Bueno, voy a terminar porque quisiera más bien platicar con Genei,
voy a terminar diciéndoles que la prosa literaria de Genei es un ejemplo fascinante de innovación y profundidad en la narrativa contemporánea. Su habilidad para combinar un lenguaje evocador con una exploración profunda de la condición humana y además tan estéticamente elegante, nos aporta una perspectiva única y valiosa en el panorama literario actual. Su prosa no solo desafía las convenciones, sino que también enriquece el discurso literario con su exploración de los matices de la experiencia humana. En suma, yo lo que quiero es invitarlos a que conozcan esta novela, a que se deleiten con ella y que conozcan, si es que no lo conocen aún, a un autor que tiene una gran capacidad para hablar de la condición humana. Y acto seguido, así rápidamente, Genei, quisiera que nos hablaras un poco. Entiendo que esta novela es un homenaje a Esther Sellington, al final lo dices, y parece que Narcia es ella misma, ¿verdad? Y me pregunto si Almadelia no eres tú de alguna manera. Pues es un personaje inspirado en efecto en Esther Sellington, el de Narcia. Esther fue mi maestra, yo la conocí cuando era editor en el Fondo de Cultura Económica, luego nos hicimos muy amigos, pero yo traicioné a Esther porque le cambié cosas. Una de ellas es que la hice sinaloense y no chilanga, y ella era judía, y pues yo no sé si realmente hay judíos practicantes en Sinaloa, pero yo la hice hija de un emigrante catalán, ¿no? Pero sí hay muchas expresiones de Esther Sellington que quienes fueron sus alumnos o la conocieron como amiga van a reconocer en Narcia. Y hay otras cosas que vienen de otras personas que he conocido, ¿no? Almadelia, que es como su gran amiga de esos últimos años, está parcialmente inspirado en una actriz que se llama Laura Almela, que era muy cercana de Esther, pero tiene ya muchas otras cosas que Laura no tiene, ¿no? Mi reto era que independientemente de que Narcia se inspirara en Esther Sellington, funcionara como un personaje para quienes no conocieron a Esther o no saben de la fama y la leyenda que tenía Esther como maestra de teatro ahí en la UNAM, o en general como escritora, ¿no? Y fue maestra en otros lados también. Porque pues somos efímeros, pero el arte tiene la ambición de romper esa maldición de lo efímero, creando algo que tenga un carácter más universal o permanente, ¿no? Y además, como Esther era muy exigente, sé que ella habría esperado una novela donde, más que hacerle justicia a ella, le hiciera justicia a la literatura, ¿no? Esther murió en 2010, entonces no hubo manera de que conociera esta novela, que yo la empecé a escribir como en 2019, ¿no? Pero no solamente está Esther Sellington a ti, lo que veo es que todos estos personajes que tú los haces conocerse, de repente viven paralelamente, luego tienen relaciones, etcétera. Todos estos personajes tienen en común que sufren mucho, que son personajes que parece que la vida les fue totalmente adversa siempre, o si no les fue adversa, no se hallan en la vida. Sí, los personajes principales son seres sufrientes. Yo creo que la mayoría de los seres humanos llevamos sufrimientos que a veces más consciente y a veces más inconscientemente pueblan nuestra sensibilidad y nuestras inquietudes. Y hay algunos pocos seres humanos que son felices, que son, como decía Esther Sellington, son lechugas. Llevan una vida muy tranquila y muy apacible.
algunos de los personajes secundarios son en cierta forma lechugas, ¿no? Que sirven de contraste a los personajes protagónicos, que traen muchas heridas, traen mucho dolor. Y uno de los problemas más grandes del dolor es que es intransferible. En realidad, el dolor ocurre en nuestro cuerpo y aunque lo pongamos en palabras o aunque nos hagan estudios clínicos, nadie más experimenta el dolor que estamos nosotros experimentando. Si eso ocurre con una enfermedad, con los dolores emocionales ocurre algo parecido. Y es peor aún porque para un dolor abdominal hay medicamentos, pero para el duelo por la pérdida de tu hijo no hay ningún medicamento, no hay consuelo. Además de que en nuestras sociedades se ve mal que sufras. Tienes que ser funcional y tienes que ir por el mundo arrollando todo, y quienes están pasando por un duelo sienten vergüenza, creen que tienen que esconderlo, traen culpa, no saben cómo superar esa culpa. Creo que ese es un material muy importante para la ficción. Es una forma de la empatía también que la imaginación puede tener, a representar, retratar esas almas torturadas desde adentro. Creo que nos puede también servir como una suerte de laboratorio para lo que nosotros experimentamos también, aunque no lo identifiquemos. Creo que nos ocurre que traemos dolencias muy profundas que ya hemos querido cancelar, que hemos querido meter debajo de la alfombra y no se puede, pero hacemos un esfuerzo por contarnos una historia donde ya estamos sanos o libres, y estos personajes están en esa travesía. Lo que yo veo en prácticamente todos ellos es una relación fallida con el padre o la madre. No hay comunicación. En todos ellos parece que ese es el elemento también que los une. En efecto, es impresionante. No sé cómo a Dios o a la naturaleza se le ocurrió que la salud psicológica de los niños dependiera solo de dos personas, sus padres, ¿no? Y el peso que tiene la figura del padre o la madre en esa materia tan blandita que es el alma de un niño es definitivo. Es una tarea. Por eso creo que todos los que hemos sido padres o madres sabemos que hemos fracasado en mayor o menor medida. Sí. No siempre hemos estado a la altura de las necesidades emocionales de nuestros hijos, y también como hijos somos muy duros con nuestros padres. Solemos, sobre todo en la adolescencia, cargarlos de todas las responsabilidades por nuestros dolores, y creo que tendría que haber sido otro mecanismo para la formación de los niños, o sea, que en vez de dos padres fuera toda una comunidad la que se estuvieran pasando la estafeta, porque, bueno, yo recuerdo allá en el pueblo cuando un niño era muy pequeño y quería que lo estuvieran cargando, le decían a la mamá, no lo andes cargando, ponlo en el cunero, porque si no se va a hacer bien conchudo, ¿no? El niño tiene miedo, necesita escuchar el corazón de su madre porque es lo que escuchaba cuando estaba en el proceso de gestación. Entonces le causa mucha ansiedad el mundo porque no lo conoce, no tiene manera de saber cómo es ese mundo tan amenazante, y los adultos dicen, no, es que se va a hacer flojo. Si lo estás cargando, se va a ser atenido. Se va a hacer embrasilar, ¿no? Y eso es porque es una responsabilidad gigantesca formar el alma de quienes vienen después de nosotros. Y es lo que ocurre en la novela. Yo tengo muchas historias, conozco muchas historias de amigos, de colegas, de estudiantes que he tenido, que tienen esos dolores con los padres. Esos traumas, lo que le llaman traumas de la niñez, pero que como quiera que sea te afectan cuando eres adulto, de tal suerte que ellos no pueden tener relaciones con ninguna pareja, o sea, traen cargando todo esto que les impide tener una relación estable con la pareja. Te quiero preguntar otra cosa, Crónica de la lumbre. La lumbre tradicionalmente simboliza purificación, pero también destrucción.
O sea, aquí Exacto. encontramos como los dos simbolismos, ¿no? Sí. La palabra lumbre me gusta mucho, se me hace muy fuerte, muy sonora. La palabra fuego se me hace tímida, se me hace débil, pero soy yo que tiene daño cerebral por leer poesía, ¿no? Y además ocurre que lumbre en español viene de lumen en latín, que deriva de lux, que es luz. Entonces es curioso que aunque lumbre significa fuego, su origen etimológico es luz. Esos dos significados están para mí ahí porque, en efecto, pues la lumbre en la que uno puede pensar también en las calles de Culiacán, pues son las ráfagas, las balaceras, la muerte violenta. Pero también es una metáfora el fuego de nuestra ansia de vida, ¿no? De nuestro espíritu, ese fuego que nunca se apaga hasta que morimos. Y es lo que en cierta forma nos obliga a seguir en esta lucha por la supervivencia, ¿no? Y en efecto, el problema de la lumbre es que puede consumirlo todo, puede acabar con todo, como le ocurre a Juanillo, él se incendia, y puede ser también un instrumento para iluminar lo que está oscuro, que yo creo es lo que le pasa a Narcia. Narcia no se incendia por el duelo, por el dolor, sino que decide renunciar a esta vida pacíficamente, o sea, haciendo el bien a Arsenio o a Almadelia, pero a final de cuentas ese fuego de la muerte de su hijo no la destruyó, ¿no? Claro, sí, ese es uno de los pasajes que quisiera que leyeras, pero antes que nos expliques un poco de la portada. Miren, Narcia, el personaje que establece relación con Arsenio, es como un poco hippie, está muy cercana a la cuestión de la astrología, conoce de los cuarzos y de todo eso. Entonces creo que tiene relación de alguna manera. Explícanos. Exactamente. Aquí lo tenemos más grandote, sí, la portada. Narcia tiene un gran interés por los saberes esotéricos. Empezando por la astrología, que es un lenguaje simbólico, no es una ciencia, no pretende serlo, y es una herramienta que ella utiliza para conocer la interioridad de los demás. Le lee la carta astral a Arsenio y le explica la razón, desde el punto de vista astrológico, de sus sabotajes, de sus inercias, de sus enojos, porque Narcia cree que uno puede cambiar, que no estamos condenados a tropezarnos siempre con la misma piedra, y la astrología es una herramienta para tomar conciencia de todos esos traumas. Entonces, la propuesta del equipo de Alfaguara fue retomar esos elementos con tanto algunos símbolos tradicionalmente relacionados con el saber esotérico, como lo que está encima de los dedos, pero también en la palma de la mano hay una figura que se conoce como la Reina de la Noche, que es un altorrelieve mesopotámico de 3.800 años de antigüedad que está en el British Museum, y que Oralia, el personaje con el que se involucra sentimentalmente Arsenio en la segunda mitad de la novela, trae en un tatuaje en el brazo izquierdo. La Reina de la Noche no se sabe bien qué representa, pero una conjetura de los estudiosos es que representa a Lilith, que es esta figura femenina anterior a Eva, según versiones alternativas del mito hebreo, y que comporta un fuego que no se domestica en el alma femenina. Y es un poco lo que ocurre con Narcia y con Oralia, ¿no? Estos saberes esotéricos son vistos con desdén por los científicos, por la gente seria, pero cada vez atraen mayor interés porque son metáforas, son como la poesía. Un científico puede decir, pero ¿de qué manera Saturno influye a un niño cuando nace? No tenemos ninguna evidencia de eso. Sabemos que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, no se ha probado todavía. Yo creo que igual en algún momento se va a probar,
pero lo interesante es que son mitos. A final de cuentas, es algo que está enraizado en la psique humana desde hace siglos y milenios. Y somos producto de esa evolución. Entonces, este lenguaje simbólico de origen mítico, de lo que habla es de nuestras pulsiones básicas. Una de esas pulsiones es el ser amado, el querer amar y ser amado, el encontrar a alguien con el cual hallar el amor perfecto, que es una fantasía que tiene Arsenio, que después de divorciarse y después de que muere su ex esposa, piensa él que cuando encuentre a esa mujer, a su media naranja, ya todo se va a acomodar. Y eso es lamentablemente falso. Puede uno ser muy feliz con una persona, pero no significa que las cosas se van a acomodar, ¿no? Y otro impulso es el impulso agresivo, el impulso del odio, de la violencia, que tiene que ver con que a lo largo de milenios, desde la época de las cavernas, los seres humanos teníamos que matar para sobrevivir. Matábamos al tigre dientes de sable o matábamos gacelas, y si no, ellos nos devoraban. Entonces, la lógica es, si yo no agredo, si no enfrento, voy a morir. Por eso la guerra durante mucho tiempo fue un oficio muy relevante, era el centro para la supervivencia de la ciudad o del reino. Eso está todavía en nosotros. Cuando nosotros hablamos de la violencia, decimos es que ellos matan, ellos roban, ellos violan, lo estamos separando como si solo esa materialización del impulso violento existiera, pero el impulso está dentro de todos nosotros. Cuando yo voy caminando por una banqueta y ha llovido y hay charcos y pasa un auto a toda velocidad y me llena de agua la ropa, yo querría traer una pistola y alcanzarlo en el rojo del semáforo y vaciarle Te perdieron las llantas. por lo menos las llantas, pero sí he fantaseado con ponerlo de rodillas y que me pida perdón, ¿no? Entonces yo de repente digo, ¿pero por qué hago eso? Yo no haría eso jamás, o sea, nunca he usado un arma, pero el impulso está. Y eso es lo que creo que la astrología en general, no solo como la practica Narcia, nos alerta. Es decir, hay pulsiones muy primitivas que aunque seamos modernos y posmodernos y racionalistas, educados, de todas maneras tenemos. Lo hemos sublimado, por supuesto, ¿no? Sí, luego esto se ve sobre todo en Arsenio, ¿no? Esa ira contenida que trae, como dices, esos lobos de bosque, esa bestia de lava, o sea, tienes metáforas bien interesantes para representar esa ira, esa pulsión de la que hablas. Varias veces Arsenio, el periodista, dice, es que yo no soy una bestia, yo no soy un perro. Es decir, se compara con animales tratando como de señalar eso que realmente siente. Pero también hay otra cosa y es el hecho de que la novela empieza con un feminicidio que acaba de ocurrir, Adrián mata a su novia y más adelante, en algún momento, Juanillo también se ve involucrado de manera muy violenta con una novia y cuando aparece Arsenio habla de que quiere matar a su ex esposa. Sí. Y lo que ocurre es que Arsenio no se atreve, es un cobarde, en realidad quiere que le hagan el favor de mandar matar a su ex, ¿no? Exacto, y por eso pierde al amante que traía en ese momento, ¿no? Así es. Ajá. Mira, hay una parte en la página 316, aquí traigo el libro yo, 316. Quisiera que leyera este pasaje a partir de la reflexión de Narcia sobre la pérdida de su hijo, lo que es ajá. Sí. Ya, sí. Compártela, por favor. Sí, esta es una conversación que tienen Arsenio y Narcia en el café donde acostumbran verse y Narcia le explica, hay algo que nos roban los muertos al morirse. Lleva tiempo saber qué es. Si fuera un brazo o una pierna, lo descubriríamos pronto. Es una cosa invisible, un pedazo de aire que ya no respiraremos
el calor de los abrazos que no se halla en ningún cuerpo, la voz de cielos ebrios cuya tesitura buscamos en otros labios sin oírla de nuevo nunca. Eso que nos roban nos vuelve más grises, más sordos y solos y extraviados, nos trae más cerca la muerte propia. Un dolor así hace emerger un ser distinto que teníamos escondido, un alma de tantas esas posibles que han hecho hasta ahora solo raramente acto de presencia en el mundo real, aunque en la oscuridad detrás de nosotros mismos se han hallado siempre a la espera de ser convocadas. Es como si la muerte de aquella persona que amábamos fuese la hora favorable para desplazar eso que fuimos antes. Igual que si dejáramos caer pedazos del rostro viejo que hoy se siente una máscara falsa. Este nuevo ser, esa alma de relevo, no tuvo el mismo fervor que nosotros por el ser querido que ha muerto, y así, gracias a su desmemoria, sobrevivimos al pesar y en algún momento logramos salir livianos a la calle. A la larga, el nuevo inquilino toma ya casi solo el sitio impalpable de eso que aún llamamos yo. Me encantó esta explicación. Por último, Genei, porque ya nos están diciendo que 5 minutos nos quedan. Por último, ¿por qué elegiste la trama en Sinaloa, en Culiacán y Mazatlán? Esto lo escribió antes de todo lo que está pasando ahorita. Sí, exactamente. Yo dejé Culiacán en 93, tenía 17 años, me fui a la Ciudad de México y salvo un breve periodo que regresé a finales del 98, tuve varios meses en Culiacán. Desde enero del 99 he vivido siempre en la Ciudad de México. Y cuando en esa época del sexenio de Calderón las cosas se pusieron muy feas, yo me sentía muy preocupado. Mis amigos de la prepa, mis hermanos, mi mamá me contaban todas las novedades terribles y pues yo traía una suerte de culpa, que es la culpa del sobreviviente, es la culpa del exiliado, la culpa del que no está ahí viviendo el horror. Antes de decidir estudiar letras, yo había pensado ser periodista. Cuando estaba yo en tercero de secundaria, empecé a publicar crónicas en un periódico ya desaparecido, el Diario de Sinaloa. Arsenio es una proyección de lo que habría sido yo si me quedo en Culiacán y si estudio periodismo. Mi vida quizá habría sido más aburrida que la de Arsenio, pero es un poco utilizar la imaginación para ver esa otra mitad de nuestra vida. Es decir, cuando uno toma una decisión y sigue un camino, está consciente de que hay muchos otros caminos que podría haber elegido. Esas otras mitades de nuestra vida ya no las viviremos. ¿Quién sabe quién tomará esas decisiones por nosotros? Y no hay manera entonces de volver al tiempo. No podemos regresar a 1993. La imaginación es la única que lo permite. De hecho, ese es, así empiezas, ¿no? ¿Quién vive? A ver, déjame leer esa. ¿Quién vive la otra mitad de nuestra vida? ¿Lo saben ustedes? ¿Por qué no me responden? Así justamente con esa frase empieza. Bueno, no, yo no me queda más que agradecerle a Genei Beltrán la experiencia tan profunda, tan interesante de leer esta novela, agradecerle que haya escrito esta novela. Debería ganar premios, de veras, sinceramente. Es una de las mejores novelas que yo he leído en los últimos años y vaya que he leído muchísimo. La novela está a la venta también. Aprovechen que el autor se queda todavía hasta el lunes. Hasta el lunes, así que si no lo pueden comprar ahorita, lo compran después y por ahí lo encuentran a Genei en la feria para que les autografíe. A mí no me la ha autografiado ahorita. No, pues yo les agradezco muchísimo haber estado aquí. Estoy profundamente agradecido con Elizabeth Moreno. Cuando ella iba hablando, yo decía, pues yo ya no tengo nada que decir, ya lo explicó muy bien Elizabeth.
Y estoy muy agradecido a la Feria del Libro de Monterrey. Yo hice la prepa en el campus Sinaloa del TEC de Monterrey, en Culiacán. Soy exatec, aunque después agarré otro camino. Y muy agradecido también estoy con Penguin Random House, con la editorial Alfaguara, por organizar esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, que también me parece importante mencionar tu trabajo como docente, como profesora literaria. Y como bien dices, el libro está aquí afuera a la venta. Va a haber una firma de libros en la mesa 2. Bueno, yo también me quedo con varias preguntas respecto a cómo fue este trabajo narrativo de oralidad para traspasar este homenaje de Darcia que se hace a Esther Seligson. Me parece que ahí queda esa pregunta para la próxima. Y nada, muchísimas gracias a todos por asistir y hasta pronto.